Muy buenas a todos, espero que estéis muy bien. Vamos a repasar brevemente lo más importante de esta semana. Igualmente hablaremos, como me habéis pedido, sobre las relaciones entre Turquía y Rusia y qué posible relación tienen actualmente con Marruecos. En primer lugar, empecemos recordando la polémica de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Esta semana, Marruecos, a través de una carta a la ONU, insiste en que no existen fronteras terrestres entre Marruecos y España y que se tratan de dos presidios ocupados por España. Ante esto, tanto el gobierno de España como el resto de formaciones políticas se sorprenden y piden explicaciones, pues el mismo día en el que sale la noticia, algunas fuentes españolas afirman, y sin citar nombres, que altos cargos de Marruecos corrigen su postura y sí admiten fronteras terrestres con España, que es lo que se ha firmado en un documento conjunto el pasado abril de este año, en la que España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Mi opinión al respecto es que Marruecos lleva más de 10 años reclamando ante la ONU que Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes y que se encuentran ocupadas, pues lo que pasa es que Marruecos no cambia su postura en la ONU, o sea, que sigue considerando a Ceuta y Melilla ciudades ocupadas cuando se dirige a la ONU, como lo hizo esta semana en una carta. Sin embargo, cuando se trata de las relaciones bilaterales con España, entonces cambia de opinión y sí reconoce al menos que tiene frontera terrestre con España, aunque explícitamente no deja claro si son españolas. ¿Y de qué le sirve esto a Marruecos? Personalmente creo que de momento sirve de poco o nada, igual que la eficacia de la ONU en la resolución de conflictos. Igualmente esta semana el rey de Marruecos ha inaugurado el segundo año de la legislatura del gobierno con un discurso en el que ha insistido en la importancia del desafío de la sequía en Marruecos y el Plan Nacional del Agua como una de las soluciones. Un tema que he tratado en el canal hace como 2 semanas y, por otra parte, no ha hecho mención ni a los actuales conflictos internacionales ni ha hablado de las dos ciudades de Ceuta y Melilla. Dentro del contexto de relaciones entre España y Marruecos, se ha confirmado la compra por parte de Marruecos de un buque de guerra a la empresa española Navantia por un precio de entre 130 y 150 millones de euros, de los que 95 millones vienen de un préstamo concedido por el Banco Santander a Marruecos. Lo maravilloso de esta compra es que Marruecos no le compra a España buques de guerra desde hace 40 años, cuando España suministró varios patrulleros y una corbeta a Marruecos en 1982. Bueno, por otra parte, Argelia acaba de comprar 6 drones Aksungur de fabricación turca y se convierte en el primer país en adquirirlos. Estos drones son mucho más potentes en autonomía, velocidad y capacidad de carga que los drones Bayraktar TB2 que operan en Marruecos y que también son de fabricación turca. Pero justo cuando el Estado Mayor de Argelia prueba la compra de esos 6 drones Aksungur, Marruecos da un paso gigante y pasará a ser el primer y único país de África en fabricar drones junto a una empresa israelí en 2 bases militares, de acuerdo con una información de The Wall Street Journal. Y según la misma fuente, Marruecos también ha estado comprando drones de China, Turquía, Francia e Israel y consideran que hoy en día Marruecos tiene una verdadera flota de drones que se considera la más potente del norte de África. En el plano internacional, Turquía ejerce como mediador entre Rusia y Ucrania. Esta semana se han reunido Erdogan y Putin en Kazajistán y han llegado a un acuerdo en el que Turquía vaya a ejercer como el principal exportador de gas ruso a Europa, que pasará a través del Mar Negro y pasará por Grecia y Bulgaria, como podéis ver en el mapa. Nada más salir esta noticia, el presidente francés Macron ha afirmado que eso no va a pasar y que las sanciones de Europa contra Rusia incluye la no compra de gas ruso. Turquía tampoco hace esto por puro altruismo. Como sabemos, las relaciones internacionales se mueven por intereses y Turquía sufre una inflación del 80%. O sea, la gente que tiene sus ahorros en liras turcas han perdido un 80% de su poder adquisitivo. Además, Turquía espera importar 50.000 millones de euros en gas para el próximo año, por lo que esta reunión con Rusia, Erdogan busca poder comprar gas mucho más barato y poder comprarlo en liras turcas a pesar de su debilitamiento en los últimos años. Igualmente se ha reportado que otro gasoducto ruso que transportaba gas de Rusia a Europa ha sido destruido en la zona de Polonia. Polonia, que junto a Ucrania y los países bálticos son los que más envalentonan y alentan a los europeos y a Estados Unidos a ser cada vez más beligerantes contra Rusia.
Se han reunido esta semana en Washington el G20, los 20 países más importantes del mundo que juntos constituyen el 80% de la economía global y que incluye a países como Estados Unidos, China, Rusia y Arabia Saudí, todos ellos con intereses contrapuestos. Pues ha sido una de las peores reuniones de este grupo que se recuerda en los últimos años porque no ha habido consenso en casi nada. Como estaréis imaginando, la guerra en Ucrania es uno de los principales temas, pero no el único. Recordemos que esta semana Arabia Saudí ha negado aumentar su producción de petróleo y reducirlo, además, llevando la contraria a Estados Unidos. Biden ha respondido con amenazas a Arabia Saudí, lo típico de este país. Pero la cosa no es tan simple, los intereses son contrarios entre estas potencias, entonces cada uno aboga por los suyos, y obviamente Estados Unidos es el primero en defender sus intereses, ya que está afectado por una inflación cada vez más creciente, al igual que el resto de países, pero en materia de energía, Estados Unidos vende gas a Europa por un 30% más caro del que solía vender Rusia a Europa. Además, la subida de tasa de interés por el Banco Central Americano, la Fed, ha debilitado el resto de las monedas, dañando aún más a otras economías. Así que de momento el G20 no puede llegar a ningún tipo de acuerdo y en el contexto actual del mundo, el bilateralismo y las relaciones de tú a tú están teniendo mucho más eficacias que las relaciones multilaterales formadas por grupos que buscan intereses totalmente contrapuestos. Y en paralelo a esto, el realismo político nos indica que no hay que esperar mucho de otros y más te vale crecer económicamente, militarmente y tecnológicamente para que no sufras el bullying en el tablero geopolítico. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete si todavía no lo has hecho y si te ha gustado el vídeo, compártelo.